Voy a dar paso al inicio de la primera sesión del Congreso, dedicado a los fundamentos de la coeducación, porque claro, estamos hablando todo el rato de coeducación secuestrada, coeducación agrilletada, pero para saber cómo tenemos que recuperar la agenda coeducativa debemos de saber los fundamentos de la coeducación. Tengo aquí a mi lado a Elena Simón. Claro, yo me estaba preparando la presentación de Elena Simón, me he estado leyendo el currículum y digo, voy a estar 45 minutos, una hora. Y luego caí en la cuenta de que igual no hace falta que sea muy exhaustiva en la presentación, porque estoy segura de que todas la conocemos, de que a todas nos ha formado y de que todas sabemos perfectamente quién es. Ella es formadora, feminista, especializada en lenguaje no sexista y coeducación. Tiene más de una 50 de publicaciones, no sé cuántos libros. Y creo que yo me callo y habla ella, que es lo que todas estamos deseando. Muchas gracias. Bueno, además creo que está puesto en los papeles del Congreso todos los currículum. Mi larga vida hace que mi currículum sea largo también, efectivamente. Yo soy bastante curranta, bastante comprometida con las cosas que hago y me ha dado mucho de sí, digamos, el camino, que no otra cosa quiere decir currículum. Aunque cuando te piden el currículum, en realidad te están pidiendo una presentación. Así es que gracias por haber sido tan sucinta, porque es lo mejor que podías hacer. Bueno, pues dicho eso, tengo que comunicaros también que, bueno, el rato que estoy aquí ya llegué anoche. Yo vivo en Alicante, que total está ahí mismo, pero tardé 3 horas en llegar, no en coche, sino en tren, o sea que la cosa está muy bien organizada. Y ya tuve el primer contacto con vosotras en la cena, con gran parte de las docentes, y por lo tanto ya estaba preparada. Pero a lo largo de la cena de ayer, más el camino que he hecho para llegar aquí, más el ratito que estoy aquí, me he notado que me han subido muchas emociones a la cabeza y al corazón, que es donde deben de estar, ¿no? Normalmente salen de un sitio un poco más abajo las emociones, pero yo en este momento sí que tengo una impresión de estar en un lugar muy importante, en un momento muy importante. Estoy bastante contenta de estar aquí, de compartir. Mucha gente me ha recibido muy requete bien, un poco demasiado, ¿no? Y una cosa que no es demasiado, porque hace unos casi 40 años decidí hacerlo, es que mucha gente de las que estáis aquí me llamáis maestra. Porque yo, en un momento dado, escuchando una conferencia de Alessandra Bocchetti, alguien le preguntó que por qué el feminismo no tenía recambio generacional. Nunca lo vi así, siempre vi a mi alrededor recambio generacional, pero ella dio 2 razones, por si le sirve a alguien que esté aquí, ¿no? Siempre nos pueden servir cosas que otras han dicho en algún momento. No tiene recambio generacional, uno, porque te implica la vida, y hay momentos de la vida que no tienes ninguna gana de ponerte a pensar en cosas que deberías de dejar y las tienes bien amarradas, ya sabéis a qué me refiero. Y, en segundo lugar, porque no tenía didáctica, porque el feminismo no tiene didáctica. Algo de didáctica va teniendo, porque llevamos muchos años algunas docentes empeñadas en hacer didáctica del feminismo, que no es otra cosa que la coeducación. La coeducación, parafraseando un poco a Amelia Valcárcel, que decía que el feminismo es un hijo no deseado de la Ilustración, pues la coeducación es una hija muy deseada del feminismo. ¿Pensáis así conmigo también? O sea, que es como el fundamento de la coeducación es la ideología feminista. Yo quería empezar porque Silvia, que fue la persona que ha contactado conmigo desde Dofenco, me insistió mucho que hablara desde lo personal. A mí me cuesta mucho hablar desde lo personal porque, en general, no porque no quiera contar mis entretelas, que total eso en un café se cuenta, sino porque tengo una tendencia de pensamiento a, cuando pasa una cosa, pensar si es que pasa, ¿por qué pasa? ¿Por casualidad? ¿O es que está pasando?
Muchas veces en mis sesiones de formación digo, esto me pasa porque pasa y pasa porque me pasa. Esto en lo personal es político, sin duda, claro que sí, pero en este caso yo creo que es muy importante que hagamos como ese trayecto continuo entre lo que pasa y lo que me pasa. Porque ya sabéis que en este momento uno de los obstáculos más importantes para seguir con la coeducación en un sentido positivo es que, lo hago porque quiero, eso le pasa porque es tonta, esto es que ocurre porque ella no sé qué. Entonces, estamos otra vez o por primera vez de una manera muy fuerte, achacando todos los complejos problemas sociales a que una quiera, la otra no quiera y el otro diga que no y la otra diga que sí. Precisamente la coeducación tiene vocación de ser una política educativa desde el primer momento, como el feminismo. Y claro, puede ser que tus decisiones personales cambien tu vida, ¿cómo no? Si ahora tuviéramos un rato largo y pudiéramos intervenir aquí todas, tendríamos un momento en el que nos hicimos feministas. Digo así porque suele ser un algo que se te engancha aquí y no hay manera de sacarlo nunca más, ¿no? Entonces yo creo que casi todas tendríamos el momento en que te haces feminista, porque te ha ocurrido algo, por la injusticia de no sé qué, porque tenías un hermano que no pegaba ni chapa y a ti te tocaba la parte peor, porque en tu familia te pusieron un uniforme rosa que no te gustaba nada. Por lo que sea, tenemos momentos importantes de la vida y si hacemos un poquito de memoria lo tendremos. ¿Cuándo me hice yo feminista? ¿Y por qué? Bueno, en el por qué seguro que coincidimos un montón. Seguro, pero en el cuándo no. El cuándo, digamos, es cuando a cada quien le llega. Yo, ya os digo, he hecho referencia a ese momento para mí muy importante de decir, pues si el feminismo no tiene didáctica, yo me voy a dedicar a la didáctica del feminismo. Lo he hecho en general y lo he hecho mucho más en particular respecto a la coeducación. Yo no cuento nunca nada. ¿Cuántas veces he hecho no sé qué, no sé cuántos? ¿En qué año ocurrió todo eso? Me da igual. Pero podría decir que hay como 2/3 del tiempo que dedica a la formación dedicada a la coeducación y 1/3 a otras cuestiones de asociación, de feminismo y demás. Bueno, lo digo a ojo, como yo lo digo todo, yo todo lo digo a ojo. Por eso todas las cosas de los números y demás os las dejo para cuando estéis aburridas luego el domingo por la tarde, cuando volváis a casa, las vayamos buscando. Porque a mí los números solo me sirven para orientarme y de hecho los manejo para orientarme, pero no me los puedo aprender. Y como yo cuando hago una charla tengo que decirla, y no quiero leerla, aunque escribo muchas cosas, ¿no? Y luego digo lo que se me antoja. No es lo que se me antoje, es la parte del bagaje que yo tengo que me parece oportuno en un momento dado en otro. Entonces, bueno, en primer lugar, que no lo he dicho porque yo no soy así muy protocolaria, muchísimas gracias por haberme invitado a este acto. Y bueno, pues como me pidieron que hablara desde mí, yo quiero hacer unas cuantas etapas. Quizás habrá en la sala 2, 3 personas y yo que sobrepasamos una edad razonable. Razonable porque estamos bastante bien, ¿no? Pero es una edad razonable. Amparo se ríe porque antes hemos estado hablando de esto ella y yo, pero bueno, 2 o 3, no habremos muchas más, Las demás estáis en una edad más que razonable para trabajar en este tema sin parar. Yo también digo que una vez que decidí, ya veis que estoy hablando desde mí, estoy cumpliendo lo que me dijeron. Una vez que me decidí a hacer didáctica del feminismo, a veces la gente me dice, ¿tú no te cansas? Digo yo, hasta ahora no me canso, al revés. Me da energía cada vez para seguir. Y siempre digo esta frase que decimos o que se dice cuando se hace un matrimonio de estos canónico, hasta que la muerte me separe.
Entonces yo trabajaré en esto hasta que la muerte me separe. La muerte de irte al otro mundo, o la muerte del coco, que, en fin, que ya te deja fuera de lugar, ¿no? Y, por lo tanto, el discurso va sumándose a el principio del discurso que yo empecé y luego todo lo que he aprendido con y de otras amigas, compañeras, feministas y coeducadoras. Yo sostengo que las mujeres, cuando estamos pensando sobre la situación de las mujeres, tenemos que hacerlo con otras, lo tenemos que hacer al lado de otras y lo tenemos que hacer para otras que somos nosotras mismas. Cada vez que nos separamos, porque muchas veces al hablar lo hacemos, es que a las mujeres les ocurre como si tú fueras un ovni, ¿no? O sea, esto lo hacen muchísimo, muchísimo las periodistas, aunque sean feministas o se digan feministas. Las mujeres siempre son otras, que les pasan unas desgracias de miedo, o sea, una cosa tremenda. Las trabajadoras sociales son muy propicias también a hablar de las mujeres como si no fueran ellas. Las psicólogas en gran parte. Entonces tenemos ahí un rollo que no es ni más ni menos que todo lo que hemos aprendido y de todo lo que nos hemos examinado y de todo lo que somos expertas ha sido de forma androcéntrica. Por lo tanto, todos nuestros conocimientos, bueno, bienvenidos, porque eso nos ha permitido, bueno, pues con nuestros títulos, ganarnos la vida, tener un lugar en el mundo y demás. Pero no olvidemos que todo lo que hemos aprendido, hasta que tengamos conciencia de que empezamos a aprender de otro modo, todo ha sido de forma androcéntrica, cuando no claramente machista, pero en fin, androcéntrica seguro. ¿Tenéis también alguna conciencia? Ya os he hecho antes una pregunta capciosa para que la contestéis en silencio, ¿no? ¿Cuándo os hicisteis feministas? Bueno, pues ahora os pregunto, ¿cuándo empezasteis a sospechar del conocimiento que habíamos recibido? Y dijisteis, de este tío no leo yo ni un solo libro más, de este otro no me creo ni el principio ni el final. Claro, eso nos deja como medio desnudas en medio de la nieve, porque dice, caramba, con lo arropadita que yo estaba, ¿no? Con todos estos conocimientos reconocidos, reconocibles. Pues sí, yo creo que esa experiencia también la tenemos. Puede ser que en esta sala haya alguna excepción, yo no digo que no, siempre hay excepciones, pero me temo que venir hasta aquí y hasta este centro social, que está dificilito de encontrar, que el GPS te monta un lío que no veas y demás, ha hecho que aquí en esta sala realmente tengamos algo en común, y es que somos feministas. Feministas que creemos sobre todo en la igualdad, como principio y como objetivo. Esta es la gran diferencia con otras corrientes que pueden haber surgido ahora o que estaban en otro momento. La coeducación tiene la igualdad como principio y como objetivo. Por lo tanto, si lo tiene como principio, todo lo que trabajemos, hago así, porque yo me imagino el principio aquí y aquí el objetivo, todo lo que estemos trabajando tiene que ver con la obtención del objetivo. Porque si tú te crees el principio de igualdad, porque vives en una sociedad democrática, porque tienes un pensamiento social, porque crees que con la educación se puede avanzar y se puede cambiar las cosas, si tú te crees el principio de igualdad, tendrás que ir encaminada al objetivo de igualdad. Y bueno, como sabéis que soy un poco maniática con lo del lenguaje y últimamente mucho más, pues os diré que oigo continuamente lo de educar en igualdad. Y creo que eso es un error muy grande. ¿Por qué? Porque tenemos que decir para la igualdad. En igualdad, desde que hay educación mixta, más o menos estamos, ¿no? Ni se les prohíbe a las niñas entrar en centros educativos, ni nada. Sí que estamos en igualdad, pero en igualdad sin habernoslo trabajado. Bueno, se lo trabajaron nuestras... Bueno, dentro de mi generación nos lo trabajamos bastante, para que pudiera haber por lo menos la escuela mixta, porque muchas de nosotras habíamos ido a colegios segregados y ya sabíamos, luego nos fuimos a la universidad, nos hicimos rebeldes con causa y en esa rebeldía también descubrimos que nuestros compañeros lo único que querían era agarrarnos de donde fuera, del bracete al principio para disimular, pero luego algo más, y que estuviéramos siempre apoyando
todo aquello que a ellos se les ocurría. Esto luego la autora Rebecca Solnit, ya sabéis que le ha llamado Los hombres me explican cosas, porque de cuántos hombres nos hemos enamorado por piquito de oro. Ay, es que dice, ir de profes hombres en la universidad. Si fuéramos ahora con una lupa buscando un poco ese tirón que tienen las jóvenes con los profesores que tienen piquito de oro y ellos lo encantados que están de conocerse a ellos mismos y demás. Bueno, esto es una caricatura de la sociedad, pero la sociedad es así también. Y además lo llevamos bastante bien. Bueno, las que estamos aquí espero que no. Yo lo llevo cada vez fatal. Cuando aparece en una sesión como esta, hoy no. Yo creo que este es un espacio bastante seguro, pero siempre puede pasar algo, ¿no? Digo yo, puede pasar algo. Como le pasó a Rosa María por internet en la Universidad de Murcia, ¿no? Que de repente un cuadrito se convirtió en un culo y empezaron a barbarizar y tuvieron que cortar la sesión. Y bueno, aquí habrá alguna también como Amparo y otras que ya sabemos lo que es esto. También puede entrar alguien con intención simplemente de levantar la mano y monopolizar la palabra. Suele ser un hombre, Suele ser porque además espera a que digas la última palabra para enseguida acapararla. Esto antes de ayer ya me pasó a mí en un lugar, o sea que pasa continuamente. Tenemos que ser conscientes y además no llevarlo bien. Ya sabéis que dijo Nuria Varela hace muchos años que el feminismo es impertinente, per se. Claro, cuando está todo apañadito, llegas tú y dices, oye, que... Pero si ahora ya teníamos esto apañado, fijaros con las cuotas lo que ha pasado. Sí, compañera, es muy importante, pero a la siguiente asamblea lo trataremos. A la siguiente asamblea no aparece en el orden del día y te dicen, es que había muchos asuntos muy importantes que tratar, etcétera. En todo esto nos vamos reconociendo. Y por eso digo estas cosas así en plan chascarrillo, porque yo creo que nos facilita la sororidad, nos facilita reconocernos unas en otras y unas con otras. Entonces, por si acaso se os va la pinza con la preposición, os recomiendo que cada vez que veáis educar en igualdad, pongáis arriba o esto un para, porque es totalmente distinto, totalmente distinto. Lo de educar en igualdad, para la gente que es machista, recalcitrante y demás, es un mal. O sea, eso es un mal indiscutible porque la educación está así organizada prácticamente en todos los países democráticos, ¿no? Como mixta, como educación mixta. No creo que aquí tengamos que dedicarle mucho tiempo, mejor dicho, ningún tiempo, a la diferencia entre educación mixta y coeducación. Porque precisamente por eso, y esta pregunta que ha hecho antes Isabel, ¿creéis que se está haciendo coeducación en los centros? No sé si tú desde aquí, supongo que sí, habrás visto así las cabezas como locas, ¿no? Porque en esto andamos desde que supimos en los años 80, más pronto o más tarde, que esto que se estaba desarrollando, que era la educación universal en España, ¿no? Para que hubiera una educación pública suficiente para que todo el mundo pasara por ahí, se estaba haciendo de una forma que era sesgada, de una forma sesgada. ¿Qué hicimos? Dejar que las niñas entraran en la educación que tenían los niños. Quitar todo lo que había específico de las niñas y ni para ellas ni para ellos, y a ellas someterlas, o yo ahí sí que puedo decir someterlas, porque yo ya era mayorcita cuando ocurrió esto, ya no estaba en la escuela. Por lo tanto, digo someterlas, o someteros, si preferís, a eso, a un aprendizaje llamado neutro, obligatorio, gratuito y universal, que era androcéntrico. Yo creo que realmente cuando descubrimos este término, descubrimos muchísimo más de lo que puede significar el término en sí mismo. Es decir, tú aprendes lo que sea, la que es de filosofía, la que es de física, la que es de lengua y literatura, la que es de magisterio general, la que es de lo que sea, todo lo aprendes sin ti. Te educas en casa ajena.
Y ese es el caso. Por lo tanto, quiero decir, las excusas que los hombres ponen de a mí me han educado así, entonces así, y yo digo así, ¿y a mí cómo te crees que me educaron, majo? Porque claro, es que a ellos los han educado así y eso es hasta la muerte. Cuando se hacen personas adultas, tienen que ser responsables de que esa educación androcéntrica y machista también les perjudica a ellos. Pero ya sabéis que en esto hay dos opiniones, como en casi todo, o blanco o negro. Como a ellos los han educado así, pues mira, pobrecitos, ¿no? Tenemos que ser comprensivas. Y como a ellos los han educado así, no pueden cambiar, o sea, no se hacen nunca adultos. Esto también ocurre mucho, ¿eh? Entonces no se hacen nunca adultos. Lo que mi madre hizo cuando yo tenía 2 años, yo tengo ahora ya 58 y estoy todavía diciendo que me educaron así. Y tú vives con una persona que es de tu edad y también a ella o a él lo educaron así también, ¿eh? Bien, entonces esto es el círculo vicioso del que nunca hubiéramos salido. Gracias a nosotras, que somos las docentes feministas, que somos la sal de la tierra y la sal de las escuelas y de los institutos, estas cosas se han removido muchísimo. Se han removido, pero ya sabéis que a veces se remueve una polseguera que no veas, con perdón de las no valenciano parlantes, polvareda, ¿eh? Entonces, tremenda, tremenda, y resulta que después de esa polvareda se reposa y como que no ha pasado nada. Creo que podríamos definir así lo que ocurre ahora con la coeducación, que removimos muchísimo y seguimos removiendo en tanto en cuanto tenemos parcelas de influencia dentro de los centros. Parcelas de influencia como coordinadoras de igualdad y convivencia, como jefas de estudios, en las universidades como jefas de departamento, como si tenemos una pequeña parcela de influencia y un buen equipo aliado con nosotras, probablemente podemos seguir haciendo coeducación. Pero Isabel lo sabe muy bien, mejor quizás que alguna de nosotras, resulta que se le llama coeducación a lo que no lo es, ¿eh? Entonces, bajo el epígrafe coeducación metemos enseñanzas y aprendizajes que, en fin, lo mismo me daría que fuera del cultivo de frutas y verduras, ¿eh? Porque verdaderamente no está en la línea de la coeducación. Al final de toda mi intervención daré mi definición, que me la habéis oído muchas veces, porque la inventamos en el Seminario de Alicante, en el libro Elementos para una educación no sexista, que es del 87, que la cosa tiene ya su historia, y es una definición que yo he transformado un poquito, muy poquito, pero que es válida. Porque, ¿qué es la coeducación? Si hacemos un curso de formación de profesorado y preguntamos esto cuando empieza, perplejidad total. Y he oído cosas como la coeducación, pues es eso que estamos unos con otras. Ah, vale. ¿Dónde? ¿En el bar, en la playa o dónde? No, coeducación es que todo el mundo está con todo el mundo. Ah, vale, también, muy bien. El mundo y el todo, no sé yo muy bien a qué se refiere, pero es verdad que hemos hecho unos esfuerzos muy grandes. Supongo que aquí somos todas sujetas, no sujetadas, sino sujetas como el femenino de sujetos, como docentes, de haber hecho muchísimas buenas prácticas coeducativas en nuestros centros, lo mejor y lo más que hemos podido. Pero claro, seguramente todas las docentes feministas coeducadoras estamos en esta sala, ¿no? Y somos de todas las Españas. No es que seamos muy pocas, en esta sala estamos muy bien, nos sentimos arropadas, pero imaginaros lo que significa una gota de aceite en un lugar hostil, pues que enseguida le echan tierra por encima. Generalmente los centros educativos han sido hostiles a la innovación, en general. Hablo en general porque hay centros que son modelo en esto, ¿verdad? Y la coeducación es una de las fórmulas educativas más innovadoras que conocemos hasta el presente, porque además de innovadora es transformadora. Y claro, transformadora
ya es mucho pedir eso, ¿no? O sea, queríamos que en la transformación de las mujeres en estos años se hubieran hecho muy modernas, o sea, que fueran vestidas así como las que salen en el Benidorm Fest y todo eso, ¿no? Que fueran así, porque esto a los chicos les gusta mirar. Si les preguntas si lo de los tacones les gusta... A mí me dijo una vez un chico una cosa que me encantó. Dice, pues no me gusta mucho porque se me agarra el brazo que casi que me tira, ¿eh? Entonces, bueno, es una fórmula que hemos soportado durante muchos años de normalizar lo que eran las desigualdades sociales llamándole diferencias. Aquí también tengo que insistir que veo en escritos feministas y coeducativos utilizar indistintamente diferencia y desigualdad. Por favor, llevemos muchísimo cuidado porque la diferencia es neutra y la desigualdad es discriminación. Entonces, la desigualdad siempre va porque hay poca gente que domina y mucha que es dominada. Por lo tanto, por favor, llevemos cuidado con el para y con esto, ¿eh? No, diferencia, la diferencia y qué más da. Claro que somos diferentes. Digo, hombre, claro, y tú y yo también somos diferentes, todas las personas lo somos. Vayamos con cuidado, porque de diferencia pasar a diversidad es muy fácil, ¿eh? Es casi lo mismo, no es lo mismo. Si lo buscamos bien, su significado y tal, no es lo mismo, pero podríamos decir que la diversidad es el conjunto de diferencias en grupos sociales o en personas. Bueno, como esta es la polémica number one que tenemos en este momento, y creo que no debemos de dedicarle mucho tiempo, sino en la parte positiva, diré que podemos explicar esto diciendo que la diversidad es el punto de partida, pero no el punto de llegada. Porque todo ser humano nace con diferencias que se convierten en diversidades de todo tipo, de todas las características de nacimiento y otras adquiridas. Pero la diversidad es el punto de partida con el que hay que contar para que esa diversidad no se convierta en desigualdad. Y eso sería también el trabajo de la coeducación, el proceso entre el aceptar las diversidades, no negarlas, que es lo que hemos hecho durante siglos, ¿no? O poner una como dominante y las otras como, yo qué sé, basurilla. Entonces, contar con las diferencias de entrada, con la diversidad general de entrada, de comienzo, y poder conseguir la igualdad de salida. Eso sería el proceso, digamos, coeducativo. Claro, si hablamos de la coeducación escolar, son muchos años de escolarización obligatoria y bastantes años de posobligatoria, bastantes. Luego tenemos que añadir toda la parte, digamos, socializadora que tienen las familias y que tienen los medios o la sociedad, que ahora mismo es lo mismo, ¿no? O sea, antes decíamos la sociedad, pues la puerta de tu casa y tu barrio, eso era la sociedad. Pero en este momento la sociedad es todo aquello que nos llega a través de los medios de cualquier tipo, ¿eh? Todo lo que nos llega por las pantallas. Eso es socialización. Y claro, ahí tenemos un hándicap muy considerable, ¿eh? Lo que te decía ese niño, Isabel, aquel día allí en una sesión de un instituto, esto ahora mismo, quien esté en un aula de secundaria, lo está escuchando continuamente, porque resulta que el discurso machista y hegemónico que está teniendo más éxito porque tiene mucho más dinero, no lo olvidemos, ¿eh? O sea, ¿por qué penetran en las redes sociales de esa manera rapidísima y demás? Pues porque están pagándole a gente para que, lógicamente, como es un lobby internacional, pues va pagando. Si los lobbies lo que hacen es ir pagando para que las políticas democráticas, como es la coeducación, se vayan desdibujando. Entonces, tenemos ahora un problema. También quisiera deciros algo que pienso muy en serio, y es que no digamos que vamos para atrás, porque para atrás no podemos ir para atrás. Imaginaros esto en los años 60. No puede ser, las circunstancias son otras. No es que vayamos para atrás, es que vamos por mal camino, que no es lo mismo, ¿eh? O si preferís, vamos
Es que, claro, con decir que vamos para atrás, a mí me deja así como estoy ahora. Bueno, y si voy para atrás, ¿qué me voy a encontrar, sabes? Entonces, tenemos que ser muy lúcidas con cómo le llamamos a las cosas, porque se nos van colando ahí un montón de cuestiones que no nos convienen lo más mínimo. Bueno, pues yo creo que las etapas de este despertar, digamos, coeducativo por parte de muchas docentes feministas, que fuimos estudiantes rebeldes, y luego nos metimos a profes y allí no nos cuadraba nada, ese es el germen de las docentes feministas, claro que sí, cómo no. Si miramos un poco las fechas, fueron los años de insurgencia estudiantil. Nosotras nos creíamos tan iguales a nuestros chicos, amigos, hermanos y novios, que era una cosa totalmente igualitaria, y de repente empezaron a colárnosla por todas partes, ¿no? Y quizás algunas resistimos, abrimos los ojos hasta por la noche, y nos dimos cuenta que eso era una milonga. A mí me gusta esta palabra mucho, como cuento chino, porque milonga también es el baile y el cante argentino, pero yo me refiero a la otra acepción. Una buena milonga y tú te las vas tragando todas y no hay ningún problema. Hasta que algunas de nosotras bastante nos arrejuntamos en algunos sitios, el grupo de Marina Subirás y Amparo Tomé en Cataluña, el Feminario de Alicante al que yo pertenecí, a favor de las niñas en Madrid. Bueno, hay bastantes grupos que empezamos a rejuntarnos, ¿no? Las profes que nos habíamos de repente encontrado con aquella escuela que solo hablaba en masculino. Fijaros, yo no voy a hacer una apología de la educación separada, ni muchísimo menos, pero por lo menos nos hablaban en femenino. Igual que dejaron de hablarnos en femenino, dejaron de enseñar todo aquello que son las habilidades para la vida, que eran solo cosa de mujeres, ¿no? Como ha saltado ahora a la vista no sé qué ayuntamiento de no sé qué sitio que convocan cursos para mujeres. Y son de macramé, de bordado, de zurcido, que son todo cosas estupendas, pero que, bueno, son cosas estupendas bastante inútiles porque, ¿por qué? Pues porque a las chicas se las tenía que entretener con cosas inútiles hasta que se casaran. Es que eso está clarísimo. Y ahí en la puerta de la casa, bordando que te bordarás, pues se pasaban los días y los años. Claro, con esto hago referencia a lo que era la educación específica de las mujeres. Entonces, bueno, llega el momento de hacer la educación universal y gratuita y ofertada a toda la población. Entonces se les ocurre, todo eso de las chicas son chorradas, idioteces, cosas que están de más, que se puede vivir sin ellas. Siempre que te las haga una chica, ¿no? Porque si no, a ver quién puede vivir sin ella. Se puede vivir sin ella. Lo importante es que las mujeres aprendan los grandes hitos de la civilización humana. Pero también te dicen que eso de la ciencia y la tecnología no es para ti, porque eso es muy complicado. Alguna de vosotras habrá escuchado en sus familias y en sus entornos: chica, ¿para qué te vas a meter a ingeniera? Hazte maestra o enfermera. Pero era porque lo veían. Porque veían muchas maestras y muchas enfermeras. Si no, maestra a lo largo del siglo XIX fue un término que costó mucho de aceptar. ¿Por qué? Pues porque maestra es la que sabe y la que enseña. Y una mujer ni sabía ni tenía por qué enseñar nada más que aquello que se enseñaba por imitación y repetición. Quizás por eso Darwin dijo que no valía la pena invertir en la educación de las mujeres, porque las mujeres aprendemos por imitación y repetición como los simios. Sí, así mismo, por imitación y repetición. Claro, tenemos todos estos padres de la ciencia adorados en peanas de oro, que nos han puesto en un lugar de infrahumano, porque esa es la palabra, infrahumano. También todas las teorías de que si no tenemos alma, luego vinieron las de que no tenemos inteligencia especulativa, sino solo práctica. Por lo tanto, las ciencias, tal y cual, la filosofía, a ver, tenemos aquí en la sala alguna filósofa que otra, pero
prácticamente era una disciplina vedada a las mujeres. ¿Por qué? Pues porque, claro, eso de dedicarse a pensar y ponerlo en orden, oye, en orden, las mujeres van a poner algo en orden, vamos, eso solo ponemos en orden las sábanas en los armarios y todo eso. De hecho, si yo escuchara una frase de fulanita no, sin fulanita. Oye, ordena el armario. No, perdón, arregla el armario en una casa. Una voz que diga, oye, arregla el armario. Si esto lo recibiera una mujer, ¿qué entendería? ¿Y si lo recibiera un hombre? Que saque el destornillador, ¿no? Bueno, de estas hay muchos ejemplos, de esto hay muchos ejemplos que tenemos que saber de dónde vienen, claro que sí, para no caer en ellos continuamente. De ahí que el lenguaje no sexista sea una de las bases imprescindibles para que haya coeducación. He escuchado muchas veces, bueno, lo del lenguaje ya vendrá luego, ya lo iremos viendo, ¿no? ¿Cuántas cosas no hemos ido viendo luego? Las revoluciones, no, lo de las mujeres vendrá luego. Ya lo vamos viendo, ¿no? Siempre viene luego. Y claro, como a nosotras nos han entrenado culturalmente, a lo mejor tu familia no, para esto de la paciencia, bueno, ya llegará, no te pongas así. En cuanto exigimos algo es que nos pasamos de la rosca. Y entonces, claro, siempre nos tenemos que pasar de la rosca, porque si no pasamos de la rosca, no enrosca nada, ¿eh? Y, por lo tanto, pues tenemos ahí un bagaje que es muy oculto, pero que se va reproduciendo una generación detrás de otra, que es todo este tipo de tics. Bueno, seguramente que estaré ya para tener que terminar, ¿no? Bueno, siempre pasa lo mismo. Mi filosofía es que mejor, porque así os quedáis con ganas. Y porque cuando te dicen que en 3/4 de hora hables de todo lo que llevas trabajando toda la vida, pues como es imposible, pues se quede donde se quede, bien quedado está, ¿eh? Pero para terminar de verdad, muchas gracias por la ovación. La vuelta al ruedo la dejamos para luego. ¿Qué ha pasado o qué pasa en este momento y dónde estoy yo en este momento, ¿no? En este momento, la coeducación, a ver, no es que no hagamos experiencias interesantes, lo que llamamos buenas prácticas, frase que odio también, porque no se le llama buenas prácticas a todo lo que se le debería llamar y al contrario, es como una muletilla ya, ¿no? Buenas prácticas, vale. Pero sí que las hay y hay muchas. Pero necesitamos urgentemente, desde siempre, que las administraciones educativas lo hagan suyo, porque es el jefe o la jefa. ¿Quién es la jefa de los centros educativos? Yo he pertenecido en los últimos tiempos al grupo que se formó en la Consellería llamado Coeducacentres, que también están aquí otras que pertenecieron a él, que están muy puestas en lo mismo, y tuvimos un rayo de esperanza, porque era la Consellería de Educación la que llamaba a hacer esto. Si la gente que no es de aquí no le suena de nada, y la que es de aquí tampoco, porque no se divulgó excesivamente, os sonará más el programa Escolae de Navarra, ¿no? Que era la idea o el propósito de que en un tiempo determinado, unos años, llegara a todos los centros, Bueno, pues aquí empezamos con 7 centros experimentales, al año siguiente eran 70, ¡ay, qué bien, esto va aumentando! Y al siguiente eran 5, y al siguiente 0 patatero. Entonces, esto es la historia de algunas de las pocas iniciativas que se han tenido desde las administraciones educativas. En el año 92, en Andalucía, también hubo la misma iniciativa por parte de la Consejería de Educación y ahí quedó, Ahí quedó porque, claro, es un esfuerzo muy grande. Tiene que ser todos los centros, la formación de todo el profesorado. Pero nosotras aquí en esta comunidad, que ya sabéis que es bilingüe, propusimos el mismo modelo que para el Valencia. Es decir, dar un tiempo
Y al cabo de ese tiempo tú te tienes que acreditar, lo mismo en igualdad que en Valencia, porque si no, no vales para estar en un aula. O sea, no tienes esa competencia, palabra de moda también, ¿eh? No tienes la competencia de poder ser transformadora, crítica y demás, y demás. 2 minutos, esto está muy bien, es bastante. No, que está bien, que está bien. Puedo acabar de verdad como estaba pensando en acabar. Bueno, yo ahora desde que... ¿Qué es ahora? ¿Ahora es desde el comienzo del siglo XXI o es ahora mismo o desde cuándo lo datamos? Bueno, lo que queráis. Eso cada quien, según su edad y sus circunstancias, lo data de donde quiera. ¿Dónde estoy yo ahora? Bueno, yo ahora estoy donde puedo, porque no podemos, con este discurso, hemos dejado de ser llamadas. Esto lo sabéis muchísimas, lo mismo que lo sé yo. Porque antes de llamarnos a las feministas coeducadoras, llaman a los que trabajan por el tema de diversidad, con lo cual jamás llegan a la coeducación porque son dos discursos de choque de trenes. No es que no sean iguales, es que no pueden serlo, porque vienen de sitios muy distintos, ¿no? Aquí se trata de conservar la individualidad estricta que sale de mis entrañas y aquí se trata de hacer socialmente un cambio que nos beneficie a todo el mundo. Luego es incompatible. Si hay un cabalgamiento de una cosa encima de la otra, bueno, yo como no estoy en las redes sociales, ni falta que me hace, no me entero, porque no me quiero enterar. A mí todo esto me quitaría el sueño, el hambre y hasta se me caería el pelo a madejas. ¿Por qué? Pues porque realmente no nos beneficia en absoluto tener que oír tanto ruido, porque no podemos seguir pensando en nuestra línea. Nuestra línea es el objetivo de la igualdad. El concepto clave del feminismo, clavísimo, que no podemos olvidar nunca, pero el concepto de igualdad es muy exigente, pero muchísimo. Y ante el de igualdad muy exigente, colectiva, política y demás, este otro discurso de, oye, pues tú si te sientes churumbel mañana, pues que te inscriban como tal, pues... Tiene mucho que ver con el neoliberalismo, con la banalización de las cosas, con todo lo que está de moda. Por lo tanto, no estamos yendo para atrás. Seguimos yendo contracorriente, pero ahora la corriente nos electrocuta de vez en cuando. Es más fuerte que fue unos cuantos años atrás, pero es ir contracorriente. El feminismo siempre ha ido contracorriente y por eso es impertinente. No lo olvidemos, si tú trabajas en coeducación y en feminismo, tienes que asumir que eres impertinente. Puedes ser más bestia o menos, más fina o menos, pero tú eres impertinente. Bien. Bueno, pues termino, como lo prometí, diciendo o volviendo a repetir la definición de coeducación en la que yo creo y la que yo suelo practicar y, en fin, y poner a disposición de otras personas. Es un proceso de intervención intencionado. La educación que tenemos ahora no es un proceso de intervención, es un proceso de intervención, pero no muy intencionado. Como tienen que estar todos, pues que estén ahí unos años y tal y cual. ¿Intencionado por qué? Porque descubrimos sexismo fuera y el que entra de fuera adentro y el que se produce dentro. Y por eso es intencionado. Por eso hay que detectar el sexismo lo primero de todo. Fuera y dentro, en el proceso de socialización y dentro de los centros educativos. Intencionado, que partiendo de la realidad de sexos diferentes, diferente no quiere decir desigual, y géneros desiguales, ahí es donde podemos trabajar y trabajaríamos todas las coeducadoras que esa diferencia no se convierta en desigualdad. Por eso es por lo que hay que partir de sexos diferentes, géneros desiguales. Tendría como propósito la construcción de un mundo común y no enfrentado. ¿Por qué común? Porque lo que hay ahora no es común, es androcéntrico. Y común sería la suma
de las aportaciones de las mujeres y de los varones en el mundo, si hablamos del pasado, si hablamos del presente, si hablamos de lo que hablemos, las aportaciones sumadas. Por eso un mundo común y no enfrentado. Porque, entre otras cosas, el feminismo y la coeducación tienen como un pilar importantísimo que es la paz, la educación para la paz, o para la no violencia, si lo preferís, pero en realidad la no violencia es la paz, ¿no?, en plan positivo. Bueno, pues con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Gracias. Oye, esto es demasiado. Espera, que tengo que hacer una reverencia, ¿no? Bueno, pues con todo esto espero también que todas las que no nos habíamos visto las caras, pero sabíamos que existíamos, estemos más contentas de habernos conocido, ¿eh? Que es lo que yo recibí anoche cuando llegué por parte de las que estabais cenando luego conmigo y antes sinmigo. Entonces lo recibí como con mucha alegría, ¿no? Ay, por fin te veo, te conozco, no sé qué. Pues a mí me pasó lo mismo. Y siempre que tengamos un tú como yo defino la igualdad así, tú como yo y yo como tú. Y si queréis hago este camino todo el rato. Y bueno, pues podemos pasar a la Sí, vamos a pasar. Muchas gracias. Seguro que tenemos muchas preguntas, pero como habéis visto en el programa hay una sección de debate al final de cada sesión. Damos las gracias de nuevo a Elena Simón, muchas gracias, y va a subir directamente Ana Hidalgo y vamos a pasar a la siguiente ponencia. O sea que el debate luego al final. Sí, al final. Vale, muy bien.